Tu nave está destrozada, hay hielo por todas partes. 28 hombres sin forma de volver. Y tu capitán, Ernesto Shackleton, observa a su tripulación. Y él dice, todos vamos a regresar, cada uno de nosotros. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, lo logra. 634 días de infierno. Un bote de 22 pies cruzando el paso de Drake, uno de los cuerpos de agua más peligrosos del mundo, y un cruce de montañas sin equipo. No se perdió ni un solo hombre. La mejor historia de liderazgo que no te enseñaron en la escuela. ¿Por qué? La esperanza, la rutina y un poco de locura ayudan a superar las probabilidades y lograr lo imposible. Esta es la historia de Ernesto Shackleton, uno de mis líderes favoritos. Este episodio es de mis temas favoritos. Así que, sin más preámbulos, siéntate, relájate y bienvenido al campamento. Hola a todos, bienvenidos al campamento. Soy Campamento Gañón, gracias por estar en mi tienda. Cada semana exploramos historias interesantes y controvertidas de todo el mundo y épocas. Esto es básicamente mi obsesión de la vida real con Ripley's, aunque usted no lo crea, cuando era niño, convertida en uno de mis podcasts favoritos de todos los tiempos. Este en el que estamos ahora mismo, bienvenidos. Como siempre me acompaña mi amigo Christos Takabakadok. ¿Qué pasa, chicos? Esto es importante. Dos cosas. Una, el comentario principal en este y todos los videos. De ahora en adelante, creo que necesitamos poner como un límite de tiempo, después de una semana o algo así, tal vez como 5 días. Además, no podemos garantizar tu talla real adecuada. Si tu comentario es el principal en un video, después de unos días recibirás mercancía gratis, sin importar cuál sea el comentario. Los vamos a ayudar, está bien, así que denle esos votos positivos. Y si te enviaremos un correo electrónico o algo, te lo haremos llegar, no te preocupes. Y en segundo lugar, probablemente en este momento, el mundo está en un lugar extraño. Hay todo tipo de cosas pasando en las noticias y los medios, y la gente simplemente se está atacando entre sí y la división política. Sé que la gente pregunta cuándo hablaremos de eso en Campamento o Gañón. Nunca, o mejor dicho, no por ahora. ¿De acuerdo? Porque en este lugar, esta tienda a la que escapé. Este es mi oasis acogedor, donde bloqueo el mundo y me sumerjo en historias que me emocionan. Ojalá quieran acompañarme en este viaje. ¿Sabes? Hay todo tipo de personas con las que puedes hablar. Si quieres opiniones polémicas sobre política o lo que sea, puedes encontrarlas fácilmente. Pero este lugar es solo un pequeño santuario para que escapemos del caos del mundo. Para escapar de las noticias y satisfacer la curiosidad, aprendamos sobre Ernesto Shackleton, uno de los hombres más valientes y que me encanta. Leí hace años un libro sobre él llamado Resistencia, y desde entonces su historia me fascina. Si no sabes de qué trata, aquí te lo cuento, porque hoy de eso es de lo que vamos a hablar. Así que imagina esto, ponte en sus zapatos. Estás literalmente atrapado en un páramo helado. A donde sea que mires hay hielo, son solo capas de hielo, las temperaturas básicamente nunca suben de cero. Y tu barco, que te trajo y es tu única salida, está siendo destruido poco a poco por estos grandes flujos y capas de hielo que chocan contra él. Y tienes a 27 hombres que dependen de ti para mantenerse con vida. Estás en el fondo del mundo, en medio de la Antártida, donde nadie puede rescatarte. Esto no es la trama de una película. Esto realmente le pasó a Ernesto Shackleton en 1914. Y de alguna manera, contra todas las probabilidades posibles, es una locura lo que él vivió. Les explicaré todos los detalles. Llevó a todos a casa sanos y salvos. Ahora sé lo que están pensando, como... esto es como una pequeña lección de historia sobre un explorador, ¿verdad? No, esto es una locura, y cuando termine de contarles, van a entender por qué la gente sigue hablando de este tipo. Más de 100 años después, yo quería nombrar a mi hijo Ernesto, porque este tipo me impresionó muchísimo. Es una bestia. Y todos los otros hombres que formaron parte de esta misión son unos verdaderos campeones. Escuché una gran frase de un explorador que recreó una expedición de Ernesto Shackleton años después. Tengo un podcast sobre eso y dejo el enlace abajo. Él dice que eran hombres de hierro en barcos de madera. Una frase brutal. Verás, la mayoría de la gente piensa que sabe cómo es la supervivencia. Ya sabes, ¿has visto algún programa donde un tipo estuvo comiendo insectos durante semanas y la gente dice, wow, ¿cómo lo hizo? Pero Shackleton no solo se mantuvo vivo a sí mismo, mantuvo vivos a 28 hombres y, sobre todo, mantuvo viva su esperanza durante 634 días. 630 son más de 2 años, ¿cierto? 365, sí, 2 años en condiciones que matarían a la mayoría en horas.
Además, esto fue en 1914, ¿no? Usaban el equipo más moderno entonces, aunque ya tiene más de 100 años. En un lugar tan hostil que tu saliva se congelaba antes de tocar el suelo al escupir. Así de frío era. Shackleton estaba obsesionado con lugares peligrosos. Para 1914 ya había ido 2 veces a la Antártida. En 1901 casi muere de escorbuto y en 1909 regresó. Llegó a 97 millas del Polo Sur, pero tuvo que regresar porque su equipo moría de hambre. Cualquier persona normal habría entendido la indirecta y habría dicho, está bien, sí, mejor lo dejamos, ¿sabes? Pero no Shackleton. Mientras otros exploradores competían por plantar banderas en el Polo Sur, Shackleton tenía una idea aún más loca. Quería cruzar a pie el continente antártico, recorriendo 1800 millas del paisaje más brutal. Nadie lo había hecho antes porque nadie estaba lo suficientemente loco como para intentarlo. Esto diferenciaba a Shackleton de otros exploradores de su época. No solo era un rico buscando fama, realmente le importaba a la gente que lo seguía a esas trampas mortales. Él sabía que era valiente, pero también reconocía que cada hombre que estaba con él también lo era. Eso importó, porque cuando todo salió mal, fue lo que mantuvo a todos vivos. El plan para lo que él llamaba el Imperial, una expedición transantártica, en realidad era bastante ingenioso. Básicamente tomar 2 barcos, dejar a un equipo en un lado de la Antártida y llevar a otro equipo al lado opuesto. Se encuentran en el medio después de cruzar el continente, ¿verdad? Sencillo. El barco de Shackleton se llamaba Endurance y fue construido específicamente para estas condiciones polares. Tenía triple casco reforzado con acero. Era considerado insumergible en el hielo, pero ya sabes, esas son las típicas últimas palabras al decir que algo es insumergible. En agosto de 1914, al comenzar la Primera Guerra Mundial, Shackleton y 27 hombres partieron hacia la Antártida. No eran aventureros al azar. Él seleccionó científicos, fotógrafos, carpinteros, un banjista, un meteorólogo y quizá algún fugitivo. Buscaba personas capaces de soportar el aislamiento, el frío y la posibilidad real de no regresar a casa. Y el viaje comenzó de manera bastante normal, ¿verdad? Hicieron paradas en Sudamérica, recogieron provisiones y para diciembre ya se estaban acercando al borde de la Antártida. Hielo empacado. Aquí es donde se pone interesante. No es como el de tu congelador, siempre está moviéndose y cambiando. Como estas crestas de presión y partes de ese hielo simplemente se desprenden, y esas crestas de presión pueden llegar a medir hasta 9 metros de altura, básicamente son como montañas, y los barcos quedan atrapados en ellas todo el tiempo, y cuando eso pasa, no solo se quedan atascados, sino que literalmente son aplastados. Imagina 2 continentes flotantes chocando y tu barco en medio. Shackleton lo sabía, pero también entendía que debía avanzar para llegar a su destino. El 18 de enero de 1915, el Endurance entró al mar de Weddell, rumbo a la bahía Basal, donde Shackleton planeaba iniciar su travesía por el continente. A solo 85 millas de su destino, el hielo los rodea. Y al principio, nadie realmente entró en pánico, ¿verdad? Los barcos se quedan atrapados en el hielo todo el tiempo, así que solo esperarían a la primavera, cuando el hielo se rompiera un poco, y básicamente, simplemente navegarían para salir de ahí. Excepto que el hielo antártico no sigue las reglas normales. Así que durante 10 meses, vieron cómo el hielo apretaba lentamente su barco. Siguen dormidos en el barco, mientras el hielo lo empuja. Imagínate como un auto que está siendo aplastado por una máquina compactadora gigante. No hay a dónde ir. Puedes salir y pararte en el hielo, pero solo estarás ahí. Así que la tripulación intentó de todo. Estaban tratando de romper el hielo con picos y usar el motor del barco para atravesar las barreras. Incluso intentaron detonar explosivos en un momento, pero nada funcionó. Ahora el hielo está a cargo, ¿verdad? Pero aquí es donde realmente se nota el estilo de liderazgo de Shackleton. Mientras el barco básicamente está siendo destruido y aplastado, él mantiene a todos ocupados, organiza rutinas diarias y le da a cada quien tareas específicas. Lo principal es que evitó el pánico. Y ten en cuenta que realmente no hay mucho que hacer. Trajeron a toda esta gente para la expedición para, ya sabes, tomar fotografías y estudiar las estrellas, o, ya sabes, hacer otras cosas científicas. Pero están atrapados, están en el mismo lugar durante 10 meses, así que él simplemente los mantiene ocupados y dice, muy bien muchachos, todos vamos a despertar a esta hora, vamos a hacer esto en este día, manteniendo a todos en un horario. El 27 de octubre de 1915, tras casi un año atrapados, la presión se vuelve insoportable. El casco del Endurance se agrieta y es roto por el hielo que lo atrapa. Shackleton dio la temida orden de abandonar el barco, pero lo insólito era que no podían hacerlo.
Pues, ¿a dónde irían? Están en el mar de Weddell, a cientos de millas de tierra, parados sobre enormes témpanos de hielo que podrían romperse en cualquier momento. Ahora bien, para poner esto en perspectiva, en realidad podría ser útil ver una imagen de uno de estos témpanos de hielo. Puedes ver las fotografías que tomaron. Es solo una gran plataforma flotante de hielo donde ellos están parados. Estas plataformas se mueven, derivan y se rompen. Se partieron a la mitad y solo hicieron lo que podían. Montaron un campamento sobre el hielo y simplemente observaron lentamente cómo su barco, su única forma de volver a casa, era aplastado y descendía poco a poco. Vieron cómo el mástil descendía y caía al océano. Ahora 28 hombres están varados en un bloque de hielo flotante en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Sin radio ni forma de pedir ayuda, nadie en casa sabe que están en problemas. Aquí acabarían la mayoría de las historias, pero para Shackleton y su tripulación apenas comienza. Así que tenemos a estos 28 hombres parados sobre el hielo. Su barco se ha ido, y lo que sucede es que ahora esta expedición está a punto de convertirse en una de supervivencia. Así que para entender cómo terminaron en este lío, realmente tienes que entender a Ernesto Shackleton. Este tipo estaba básicamente obsesionado con la Antártida, y me refiero a obsesionado en el sentido más literal. Ha ido varias veces. Era como la carrera espacial. Muchas personas de varios países intentaban explorar la Antártida para descubrir qué había ahí. Para la mayoría, la congelación, el costo y las condiciones lo dificultaban, así que los países daban dinero a cualquiera. Eso era lo suficientemente loco como para aventurarse hasta el fin del mundo, porque ser los primeros significaría tener el derecho de presumir a nivel nacional y tal vez acceso a los recursos y a cualquier otra cosa que pudieran encontrar. Y para 1907 todos estaban obsesionados con llegar al Polo Sur. Roald Amundsen de Noruega, Robert Falcon Scott de Gran Bretaña y otros competían por plantar su bandera en los 90 grados sur. Era como la carrera espacial, ¿no? En vez de naves espaciales, la gente usaba barcos, trineos y perros para intentar llegar. Y Shackleton. Él vio esta carrera y dijo, ¿sabes qué? Eso no es lo suficientemente ambicioso. Mientras todos los demás estaban enfocados en llegar a un punto específico, Shackleton tenía esta idea loca. Él quería simplemente cruzarlo a pie. 2.900 kilómetros de esta tierra congelada. Sería como ir de Nueva York a Denver, excepto que todo lo que hay en medio es simplemente desolado. Solo hielo hasta donde alcanza la vista, y si no es hielo, tal vez haya algunos animales salvajes tratando de matarte. Quiero decir, es simplemente el ambiente más hostil de la Tierra. Shackleton ya había ido 2 veces a la Antártida. En 1901 se unió como oficial subalterno a la expedición Discovery de Scott, que fue un desastre. No sabían lo que hacían, llevaron ponis y caballos en vez de perros. Shackleton casi muere de escorbuto. Sus encías sangraban y apenas podía caminar, así que Scott lo mandó a casa antes. Y ahora la mayoría de la gente, como dije, básicamente diría, ¿sabes qué? Olvídalo. En 1909 regresó liderando su expedición, el Nimrod, decidido a ser el primero en llegar al Polo Sur. Llegó a 97 millas antes de enfrentar la decisión más difícil de su vida. El equipo está muriéndose de hambre, están comiendo con raciones a la mitad, apenas se mantienen con vida. Pudo seguir y quizá llegar al polo, pero sabía que todos morirían al regresar, así que se dio la vuelta. Piénsalo, a 97 millas de hacer historia y convertirse en un explorador destacado de su época. En lugar de eso, decidió salvar a sus hombres. Y eso básicamente te dice lo que necesitas saber sobre Ernesto Shackleton. No antepuso su ego al bienestar de quienes lo acompañaban en las expediciones. Lo interesante es que 2 años después Amundsen llegó primero al Polo Sur y un mes después Scott llegó y vio la bandera de Amundsen ya ahí. Y Scott y su equipo básicamente murieron todos en el camino de regreso. En 1911 el Polo Sur ya estaba conquistado. Juego terminado, y aquí es donde la racha de ambición loca de Shackleton realmente entra en juego. Él está mirando el mapa y vio algo que la gente realmente no veía o no estaba discutiendo. La gente llegó al Polo Sur, pero ¿alguien lo ha cruzado? Él pensó ser el primero en liderar una expedición para hacerlo. El plan era simple: tomar 2 barcos. El Endurance lo dejaría a él y a la mitad de la tripulación en el mar de Weddell, en ese lado de la Antártida. El segundo barco, el Aurora, iría al mar de Ross, en el lado opuesto, y básicamente establecería un depósito de suministros. Shackleton y su equipo recorrerían 1.800 millas, cruzarían el continente, recogerían los suministros dejados por el otro equipo y se reunirían con ellos al otro lado. Era como una carrera de relevos, ¿no? Él va, el equipo deja cosas, recogen suministros en el centro y cruzan al otro lado. La llamó Expedición Imperial Transantártica.
Comienza a reclutar y muchos hombres se emocionan por unirse, ya que algunos prefieren eso a ir a la guerra. Y el anuncio de periódico que él puso es legendario, dice. Se buscan hombres para un viaje peligroso, salario bajo, frío extremo, largos meses de oscuridad total, peligro constante, regreso seguro dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. No me postulo, paso. ¿Adivina qué? Se postularon 5,000 hombres que prometieron la muerte otra vez. Es importante subrayar el componente de guerra, como en 1914. Cabe mencionar que la mayoría de estos hombres eran de Gran Bretaña y Escocia, y notaron que estaban por entrar en una guerra total en Europa Occidental. Muchos hombres preferían arriesgarse en una aventura emocionante que morir seguro en la guerra. Shackleton seleccionó personalmente a 27 tripulantes para el Endurance. No solo buscaba tipos duros, sino personas resistentes a la presión psicológica. Los entrevistó personalmente y sus criterios eran inusuales. Está Pierce Blackborough, el mayordomo del barco. Tenía 19 años y Shackleton lo rechazó por joven, pero Blackborough se escondió en el barco. Literalmente, mientras el barco se iba. Se coló y se escondió debajo de la cubierta, y cuando lo encontraron, Shackleton le dijo: «Si alguien tiene que ser comido, tú serás el primero». Después le dio el trabajo. La tripulación incluía a Frank Worsley, capitán neozelandés considerado uno de los mejores navegantes vivos. Frank Hurley, un fotógrafo que documentaría todo. Leonard Hussey, quien llevó un banjo porque Shackleton creía que la música era esencial para la moral. Incluso James McElroy y Alexander Macklin, ambos doctores, participaron porque Shackleton sabía que habría lesiones. En agosto de 1914, listos para partir, Shackleton ofreció cancelar la expedición para que los hombres lucharan por Gran Bretaña, ya que recién comenzaba la Primera Guerra Mundial. El mismo Churchill le pidió que siguiera el viaje. Así que navegaron hacia el sur con suficientes provisiones para 2 años, equipo de última generación para esa época, en un barco que se suponía podía soportar todo lo que el hielo pudiera arrojarles, ¿sabes? Pero como ya sabemos, todo sale mal, y eso es lo que hace que la historia sea tan increíble. Como sabemos, el Endurance queda atrapado en el hielo y ellos permanecen ahí días, luego semanas y meses. La tripulación seguía una rutina que Ernesto Shackleton les exigía: cuidar el barco y hacer mediciones científicas. Jugaban fútbol sobre el hielo cuando el clima lo permitía, y Shackleton los mantenía ocupados con tareas y entretenimiento nocturno. Frank Hurley documentaba todo y tomaba fotos impresionantes de expediciones polares, pero Shackleton veía lo que otros no. El hielo no solo los está reteniendo, también se está moviendo y está llevando el barco lejos de su destino previsto, y hace que sea aún más difícil que cualquier tipo de misión de rescate realmente los encuentre. En vez de ir hacia tierra, eran empujados más al mar de Weddell. Y para marzo, cuando el invierno antártico realmente comenzaba, quedó claro que no iban a poder salir. El sol se ocultó 4 meses y la temperatura llegó a 40 de Germinen. Piénsalo, 40 grados bajo cero. Imagina estar ahí con equipo de 1914 no moderno, y el hielo moviéndolos. Así que ahora tenemos a Shackleton. Ya sabes quién es, sabes lo que le pasó a él y a su expedición. Todos están parados sobre esta placa de hielo. Él prometió a sus hombres que volverán a casa con sus padres, familia y esposas. Ahora el plan es aún más loco. Antes querían cruzar la Antártida, pero ahora buscan volver a casa sobre una placa de hielo flotante. ¿Quién sabe a dónde? Shackleton sabía que tenían 2 opciones: esperar el rescate o salvarse por sí mismos, ya que nadie sabía que estaban desaparecidos. Además, hay una guerra devastando Europa e Inglaterra, así que la posibilidad de ser rescatados era casi nula. Y así, el hielo los estaba llevando más al norte, lo cual era una buena señal porque eso significaba que en realidad se estaban acercando al borde de este hielo compacto y tal vez incluso encontrar tierra. La mala noticia era que iban hacia el paso de Drake. Y aquí es donde el océano austral se encuentra con el Atlántico, y es literalmente el tramo de agua más peligroso del planeta. Hoy en día, incluso los grandes barcos de carga tienen problemas para cruzar este tramo de agua. Me refiero a olas enormes, agua helada y vientos constantes. Podrías morir congelado solo por sentarte ahí, como si tu sangre dejara de moverse y el frío te consumiera hasta la muerte. En abril de 1916, Shackleton tomó la decisión. La placa de hielo en la que estaban se hacía más pequeña. Al despertar, veían un gran trozo flotando lejos. Al principio era de varios kilómetros de largo.
Al final, solo quedaban unos cientos de pies y podían ver cómo se seguía rompiendo y rompiendo. Algunos hombres despertaban y su tienda tenía una gran grieta debajo, por lo que debían moverla junto a los demás. En cualquier momento, el océano podía consumirlos. Así que Shackleton tomó la decisión y su plan es absolutamente una locura. Pensaba meter a todos en 3 botes salvavidas pequeños e intentar llegar a tierra, aunque realmente son solo botes de remos sobredimensionados. Estaban almacenados en el Endurance y se usaban en emergencias como esta. Estos 3 botes, el James Kerr, Dudley Docker y Stancomb Wills, eran grandes botes de remos, no aptos para mar abierto. Definitivamente no por el paso de Drake. El 9 de abril de 1916, 28 hombres lanzaron 3 botes al océano Austral y comenzaron a remar. Reman hacia la tierra más cercana que conocen, Isla Elefante. Es solo una roca desolada a unas 100 millas de distancia. Ahora, imagina esto. Han estado viviendo en el hielo durante 497 días. 497 días solo han estado en este campamento de hielo. Parte del tiempo fue en el barco, pero casi todo fue en enormes placas de hielo. Casi nadie había estado antes en un bote pequeño en mares agitados. El océano intenta matarlos al instante. Las olas golpean los botes y empapan a todos con agua helada. Los hombres sacaban agua de sus botes mientras remaban, y si paraban unos minutos, el bote se hundía. Una cita del libro La Resistencia. Describía que el agua en realidad estaba más caliente que el aire. Algunos hombres preferían mantener los pies en el agua porque, al sacarlos, sentirían más frío. No podían dormir porque los botes tenían que seguir moviéndose, y no podían comer mucho porque la mayoría de su comida estaba congelada, sólida. Frank Worsley navegaba con un sextante, un antiguo equipo que indica tu ubicación según las estrellas. Básicamente intentaba saber dónde estaban y asegurarse de que no murieran en el océano. Que los llevara a algún lugar fue un milagro. Tras 6 días de infierno vieron tierra. Quiero decir, cada uno de estos botes tenía, ya sabes, como 8 a 10 hombres cada uno, todos remando sin parar durante 6 días. Y finalmente, la ven, Isla Elefante, una roca de 40 kilómetros cubierta de hielo y nada más, sin árboles, sin refugio, sin vegetación, literalmente solo una roca gigante. Acantilados y glaciares y playas cubiertas de elefantes marinos, por eso la llamaron Isla Elefante. Estaba cubierta de estos elefantes marinos, pero era tierra firme. Tras vivir más de un año en hielo flotante y cruzar el peligroso paso por el mar de Drake, esto es como un paraíso. Están tan emocionados que arrastraron los botes a la playa y armaron el campamento, aunque eso también es peligroso. Intentas llegar a la isla, pero si la pasas, la corriente te arrastrará y será difícil regresar. Así que están tratando de, hacerlo perfectamente, y además de eso, están tratando de hacerlo perfectamente en el lugar correcto. Porque toda la isla son solo estos enormes acantilados y estos enormes glaciares. Si entras por el lado equivocado, solo vas a quedar aplastado contra este acantilado. Así que no solo estás tratando de llegar a esta isla después de remar durante 6 días seguidos, nadie está durmiendo en el frío helado. También estás tratando de llegar a la parte de la playa donde tu bote no va a ser completamente destruido en cuanto llegues. Finalmente lo logran. La tripulación está exhausta y hambrienta. Algunos ya presentan hipotermia y congelación, pero siguen vivos. Y hay solo un problema. Nadie los va a encontrar en la Isla Elefante. O sea, ya están en esta isla. Eso está bien. Pero, ¿y ahora qué? La isla está completamente fuera de las rutas normales de navegación. Es como si estuvieran en Marte, ¿no? La gente, si fueran a buscarlos, pensaría, oh, tal vez están por ahí, ya sabes, en la banquisa de hielo a la que intentaban llegar. Tal vez están, ya sabes, en algún lugar del Polo Sur. Pero ahora solo están en una roca al azar que nadie siquiera va a mirar. No hay civilización. Ahora están aún más perdidos. Shackleton analizó la situación y tomó una decisión que muchos verían como suicida. Alguien debía ir a la isla Georgia del Sur por ayuda. La isla Georgia del Sur está a 800 millas cruzando este océano peligroso. Contaba con estaciones balleneras, barcos y equipo de radio. Era la civilización más próxima en la isla Elefante y su única oportunidad. Es casi una misión suicida. Piensa, tomamos un bote tras recorrer 100 millas y ahora faltan 800 hasta Georgia del Sur. Es increíble. Elige el James Carrod, un bote de 22 pies hecho para navegar cerca de la costa para la misión suicida. No es apto para 800 millas del océano austral en invierno.
Shackleton eligió a 5 hombres, incluyendo a Frank Worsley por su navegación y a Harry McNish, carpintero, porque los necesitarían. Si el bote empezaba a desmoronarse, Tom McCarthy, Tom Crean y Vincent, todos marineros experimentados que podían manejar un bote en mares agitados, así que antes de partir, McNish hizo algunas modificaciones a este bote. Le levantó los costados, puso una lona para evitar las olas y reforzó todo lo posible. Seguía siendo un bote pequeño cruzando el océano, pero al menos estaba bien construido. El 24 de abril de 1916, 6 hombres parten de Isla Elefante en un bote de 22 pies rumbo al paso de Drake. Los 22 hombres que quedaron los vieron desaparecer en las olas. Básicamente fue como decir, está bien, nunca los volveremos a ver, simplemente vamos a vivir el resto de nuestras vidas en esta pequeña roca. Y lo que siguió fueron 17 días de pesadilla. El océano austral simplemente los aplastó con olas de 18 metros, vientos con fuerza de huracán, temperaturas bajo cero. El bote estaba constantemente llenándose de agua, así que tenían que achicar el agua continuamente. Una vez más, no podían cocinar porque el fuego se apagaba de inmediato. Comían carne de foca fría y bebían hielo derretido. No podían dormir porque siempre alguien tenía que estar dirigiendo y achicando el agua. Y cuando lo hacían, tenían que acostarse en el fondo del bote con la ropa empapada, sufriendo hipotermia mientras las olas los azotaban. Worsley usó el sextante para navegar, aunque casi nunca podía ver el horizonte ni las estrellas por las nubes. Obtuvo unas 12 buenas lecturas en 17 días y el margen de error es 0. La isla Georgia del Sur es un pequeño puerto ballenero. Si te equivocabas de lado, podías ir directo al Atlántico abierto y morir. Si te pasabas, no podías regresar el bote, ahora es como una misión espacial. Estás intentando llegar y tienes que tratar de llegar a la luna, y si te pasas, terminas perdido en el espacio exterior. Así que tienes que encontrarlo perfectamente y llegar con un margen de error de 0. El 10 de mayo de 1916, tras 17 días, avistaron la isla Georgia del Sur. Worsley los guió 800 millas por el peor océano usando un instrumento primitivo en un bote pequeño. Parecía imposible. Aquí la historia se vuelve más loca. Están en el lado equivocado de la isla. Piénsalo. Las estaciones balleneras están en la costa norte porque la gente llega desde Sudamérica. Y van a ir a la primera parte de la isla que encuentran que está en el lado norte. Ellos vienen desde la Antártida, están en el lado sur. La costa sur es la zona más hostil de la isla, llena de enormes acantilados. Si acercas tu barco, serás aplastado junto con tu tripulación, aplastado contra la isla a la que intentas llegar desesperadamente. Hay un pequeño claro en la playa al que están tratando de llegar. Es diminuto, mide como 15 metros de largo, puedes ver fotos de él. Este claro al que intentan llegar es casi imposible. Así que una vez que aterrizan en esta isla, ahora tienen que cruzar 32 millas de montaña que ningún ser humano había cruzado antes. La mayoría de las personas, ¿verdad?, pensarían algo como, ¿qué? ¿Y si navegas alrededor de la isla? ¿El bote no va a aguantar? ¿Y si te alejas demasiado, no puedes regresar para volver a entrar a la isla misma? Entonces, ¿qué hace él? Aterriza su bote y ahora debe cruzar la isla, atravesando montañas inexploradas. En pleno invierno y sin equipo de montaña, la mayoría se habría rendido, ¿no? O sea, piénsalo. Un año en un témpano de hielo, te quedas atascado días para llegar a la isla Elefante, ahora tus hombres están todos en este pedazo de roca. El libro explica con más detalle lo que les pasa a los hombres en esta isla. Honestamente, no mucho, solo intentan sobrevivir. Los demás hombres están en la isla Elefante. Básicamente voltean los botes y duermen en estos botes, empiezan a comer cualquier cosa que pueden, encuentran focas. En este punto ya se han acabado prácticamente todas sus raciones. Tuvieron que matar y comerse a sus perros, algo extremadamente brutal. Shackleton es su única esperanza, pero está al otro lado de una gran cadena montañosa intentando llegar a los barcos balleneros. Shackleton aún tenía una última esperanza. Antes, déjame hablarte de estas montañas, ¿ok? Georgia del Sur, puedes ver un mapa. Básicamente es un enorme pedazo de roca que sobresale del océano austral, cubierto de glaciares y picos que alcanzan hasta 9.000 pies de altura. Esto sigue siendo montañismo técnico en el Ártico o Antártico, no es como el montañismo normal. El clima es tan malo que cruzarlo, incluso con equipo moderno, sigue siendo un reto extremo. Solo personas muy hábiles y experimentadas pueden hacerlo hoy.
Shackleton no tenía equipo de montañismo, no tenía cuerdas, ni botas con, ya sabes, como picos, ni piolets para escalar, solo la ropa que llevaba puesta, ya sabes. Solo unas pocas herramientas de carpintería simples y un hacha de hielo mejorada que McNish trajo para el bote. Así que ahora es 19 de mayo, está tan cerca. Shackleton, Worsley y Crean, los más fuertes, caminaron hacia el interior. McCarthy, McNish y Vincent quedaron en la playa por estar muy exhaustos para viajar. Y durante 36 horas seguidas escalaron glaciares, grietas y pasaron por pasos de montaña que nunca antes habían sido cruzados. No tenían sacos de dormir, así que cuando se detenían a descansar tenían que acurrucarse juntos para evitar morir congelados. En un momento estaban tan cansados que Shackleton dejó que los demás durmieran mientras él se quedaba despierto para asegurarse de que no se congelaran durante 5 horas seguidas. Fue un milagro y de alguna manera lo lograron. El 20 de mayo cruzan hacia la estación ballenera Stromness. Básicamente ponen sus hachas. Ven el humo mientras suben 36 horas por la montaña, con frío intenso, y dicen, «No manches, hermano, ya llegamos». Lo loco es que esta isla, Shackleton, creo, ya había estado antes, y que el encargado de estos barcos balleneros en realidad conocía a Shackleton. Al llegar, él fue quien finalmente bajó a la estación con todos los barcos balleneros. Y tenían como un pequeño, ya sabes, un campamento más sustancial y una especie de pequeña aldea que habían montado. Al entrar, el gerente no reconoció a Shackleton y pensó que era un salvaje. «¿Quién eres y de dónde saliste?» Tenía gran barba y estaba sucio. Su ropa había estado empapada en agua salada durante meses, casi años, y después de llegar a la estación ballenera, Shackleton aún no descansó. El problema era que ya era invierno antártico. Los mares alrededor de la isla Elefante están llenos de hielo y estos enormes témpanos, y ningún barco puede pasar. Shackleton intentó primero pedir un barco ballenero y llegó a menos de 20 millas de la isla, pero el hielo lo detuvo. Luego lo intentó de nuevo con otro barco desde las Islas Malvinas, pero una vez más se enfrentó al mismo resultado. En el tercer intento, el gobierno chileno le prestó el barco Yelko, pero tampoco tuvo éxito. El hielo los bloqueó. Y ahora, la mayoría de las personas habría esperado hasta la primavera, cuando las condiciones fueran buenas. Pero Shackleton sabía que no podía esperar. Cada día esos hombres seguían varados y podían morir en cualquier momento. ¿Cuarto intento? El 30 de agosto de 1916 el hielo estaba perfecto, pero solo ese día. Shackleton llevó el Yelko a través del hielo marino. Y finalmente llega a la isla Elefante y, para su sorpresa, encuentra a los 22 hombres todavía vivos en la playa. Estuvieron varados 4 meses y 5 días bajo botes volteados, comiendo lo que atrapaban y perdiendo la esperanza. Y luego vieron el barco, y algunos de ellos no podían creer que fuera real. Frank Wild, quien había estado a cargo mientras Shackleton estaba ausente, había mantenido a los hombres organizados usando las mismas técnicas que había aprendido de Shackleton. Rutinas, responsabilidades y optimismo radical. Cada mañana les pedía a los tripulantes que empacaran su equipo porque el jefe podría venir. Hoy, 30 de agosto de 1916, 634 días después de que quedaron atrapados en el hielo, cada uno de los miembros de la expedición Endurance fue finalmente rescatado. Piénsalo, en 1916 las exploraciones polares casi siempre eran mortales, incluso en buenas condiciones. Scott murió intentando llegar al Polo Sur. Muchas expediciones también perdieron hombres por hambre, escorbuto, hipotermia, clima y mala suerte. La expedición de Shackleton iba a cruzar la Antártida y hacer historia, pero pasaron 2 años solo intentando sobrevivir. Y de alguna manera, gracias a un tipo de liderazgo que se niega a aceptar el fracaso como opción, cada una de las personas regresó a casa con vida. O sea, eso no es solo sobrevivir, eso es una verdadera lección magistral sobre nunca rendirse con las personas que dependen de ti. Al pensarlo bien, esto es lo que realmente hace legendario a Shackleton, más allá del cruce de la montaña o el viaje en bote. No solo sobrevivió, también lideró en el peor escenario posible. Fueron casi 2 años con 28 hombres. Quienes prometiste llevar en esta expedición están atrapados así. Eso pudo volverlos locos, matarlos o llevarlos al suicidio. Ni siquiera puedes imaginar lo brutales que fueron estos años. Vieron su barco destruido y ahora viven sobre hielo que se rompe, comiendo siempre lo mismo, carne de foca, pingüino o lo que atrapen.
No hay privacidad, entretenimiento ni certeza de ver a sus familias, y nadie muere ni sufre crisis mental. En una época donde las expediciones polares perdían la mitad de sus tripulaciones por escorbuto, Shackleton logró que todos regresaran a casa. ¿Y cómo lo logró? Personalmente creo que hay varias razones. Una de ellas: nunca se puso por encima del equipo. Siempre fue el jefe y capitán, pero no lo aparentaba. No trataba a nadie como si fuera menos que ellos. No tenía ego. Constantemente trataba a todos sus hombres como iguales o incluso superiores a él. Comía lo mismo que sus muchachos cuando hacían los peores trabajos, como limpiar letrinas o cazar focas en agua helada. Shackleton estaba ahí con ellos, haciéndolo con ellos cada vez que racionaban la comida. Tomaba la misma porción que el miembro de la tripulación de menor rango. Su famosa regla era: el optimismo es verdadero, el coraje moral todos los días, incluso cuando las cosas parecían sin esperanza. Les decía a sus hombres que iban a regresar a casa. Eso les decía: no estamos perdidos, solo vivimos una aventura que será una gran historia. Los mantenía ocupados, jugaban fútbol si hacía buen clima y les daba tareas diarias. Todos tenían algo que hacer. Él se entretenía con charlas sobre sus ciudades o cantando canciones. Frank Hurley revelaba fotos en este cuarto oscuro improvisado. Leonard Hussey tocaba banjo. Lo genial es que Shackleton sabía que en situaciones extremas puedes estar sin comida varios días y sin agua 1 o 2 días. No puedes sobrevivir sin esperanza. Puedes soportar todo, pero si la pierdes, mueres. Incluso con muchos suministros así fue. 634 días de infierno, todos logran volver vivos. Y aquí está la razón por la que esta historia importa más de 100 años después. Tuvo un gran impacto en mí porque los valores que Shackleton enseñó, como esperanza radical, optimismo y liderazgo de servicio, creo que hoy nos ayudarán a sobrevivir lo imposible. Y claro, no estamos en un barco en medio de la Antártida, ya sabes, pero es alcanzable. Sobrevivir. Todo lo que enfrentas es superable, incluso si odias tu trabajo. Alguien de tu familia murió. Te deprimes y piensas que el mundo está mal, sin esperanza. El fracaso no es una opción, y el verdadero liderazgo no se trata de ser el tipo más rudo o de ser tan fuerte y macho y simplemente no inmutarse. Shackleton no era el tipo más fuerte de su equipo, no era el más fuerte de su tripulación, ni siquiera era el marinero o navegante más experimentado. Pero entendía algo que la mayoría de la gente no entiende, y eso es el liderazgo. Es confiar en tu equipo, preparar a todos para el éxito, asumir la responsabilidad en los errores y motivar a la tripulación cuando quieren rendirse. O sea, piénsalo, ¿no? El racionamiento de comida. Él pudo haber hecho valer su rango, pudo haber dicho: oigan, yo soy el capitán, yo recibo las mejores comidas, lo necesito, ¿no? Fácilmente podrías justificarlo. Necesito fuerza para liderar al equipo, pero él comía la misma carne asquerosa que el de menor rango, y la moral está baja. Él no está dando discursos motivacionales, solo está conviviendo con todos, manteniendo las cosas divertidas, tratando de encontrar esos pequeños destellos de esperanza. Y eso es liderazgo. No es decirle a la gente qué hacer, o qué deberían hacer, o cómo deberían sentirse. Es mostrarles que importan y que estás dispuesto a sufrir junto a ellos. Y eso es más o menos lo que me muestra Shackleton. El mejor plan a veces es simplemente desechar el plan, adaptarse a la situación y volver a enfocarse en lo que realmente importa, ¿verdad? Mantener a la gente optimista. El objetivo de Shackleton era cruzar la Antártida y hacer historia, pero lo que logró fue aún más histórico. ¿Sabes? Él no perdió tiempo lamentando esa oportunidad perdida, ni se deprimió. Como: oh, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué nunca me salen bien las cosas? Y no intentó salvar la misión original, como diciendo: oh, bueno, tal vez si hacemos esto, todavía podamos lograrlo. Se adaptó rápido a una misión más importante: mantener a su gente viva y regresarlos a casa. Es una gran lección porque mantiene la misma intensidad en su nueva misión que en la original, algo difícil de lograr. Si solo tienes una visión, al cambiar de rumbo solo piensas en el plan B. Él siempre tuvo un plan A distinto. Y ¿sabes? Es muy importante reconocer que la actitud de una sola persona durante una crisis tiene el potencial de convertirse en la realidad de todos los demás. Todos los demás simplemente creían que serían rescatados, pensaban como: sí, nos van a rescatar, porque su capitán estaba tan seguro de que lo lograrían, que ellos no iban a rendirse con él. ¿Sabes? Al elegir la esperanza en esta crisis y desesperación, incluso cuando objetivamente no había esperanza, todos deberían estar muertos. Shackleton mantuvo unido y motivado al grupo, logrando que creyeran que podían superarlo.
Y aquí está lo que es absolutamente increíble si eres fanático de esta historia o si la has escuchado antes. En marzo de 2022, más de un siglo tras el hundimiento del Endurance, investigadores hallaron el barco perfectamente conservado a 10.000 pies de profundidad en el mar de Weddell. Parecía que se había hundido ayer. El agua fría de la Antártida evitó su deterioro. Aún podías leer el nombre del barco en la popa, ver las tablas de madera, el timón y las botas y platos en la cubierta. Era como si fuera una cápsula del tiempo que descubrieron. Y al igual que la historia de Shackleton, algunas cosas son demasiado increíbles para permanecer enterradas para siempre. Ese hallazgo volvió a poner la expedición en el centro, recordando por qué la historia importa. Cuando todo sale mal, concéntrate en lo que puedes controlar. Shackleton no controla el hielo, el clima ni el barco, pero sí su actitud, decisiones, trato a la tripulación y cómo enfrenta los obstáculos en su vida. No es permanente, pero tu decisión de avanzar, mantener esperanza y no rendirte ante quienes dependen de ti, sí lo es. Eso es lo que marca la diferencia entre, ya sabes, el éxito y, en última instancia, no lograrlo. Para mí, esa es la verdadera lección del viaje imposible de Ernesto Shackleton. Y así, damas y caballeros, fue la historia del Endurance. Si esto les resulta fascinante, realmente les recomiendo leer el libro. Quiero decir, el libro se llama Endurance y entra en mucho más detalle. Y la psicología de todos los hombres en este hielo y luego en la isla, confiando plenamente en la valentía y seguridad de Ernesto Shackleton durante toda la experiencia. Nunca permitía que sus hombres perdieran la esperanza. Hablaba de sus momentos de debilidad y llevaba diarios personales con registros detallados. Era parte de su rutina. Aunque mostraba debilidad, nunca perdió la esperanza ni dejó que su equipo la perdiera. Y para mí, eso es lo que más me llevo de Shackleton. Pienso en él todo el tiempo, de verdad es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Quiero decir, afortunadamente, ninguno de nosotros, algunos de nosotros, espero que ninguno de nosotros tenga que navegar realmente hacia la Antártida. Pero en tu propia vida, estoy seguro de que tienes personas que dependen de ti. Si eres padre, tienes hijos, ya sabes, tienes esposa, tienes personas en tu familia que cuentan contigo. Si eres alguien que tiene un trabajo, estoy seguro de que tienes empleados o personas a tu cargo que te admiran. Si estás empezando una empresa, si estás en un equipo de fútbol americano o en un equipo de fútbol y tienes compañeros que te admiran. Para mí, ese es el ejemplo de Shackleton. Puedes motivar a otros si tú mismo mantienes la confianza y la motivación. Y simplemente reconocer que, ya sabes, hay personas que han pasado por cosas peores. Eso es en lo que siempre pienso. Cada vez que digo, oh hombre, estoy muy desanimado. Recordar a Shackleton es difícil, pero lograrlo es un superpoder. Porque este tipo pasó 2 años en el hielo, en el páramo helado, y luego pudo salvar a sus hombres y salir del otro lado. Quiero decir, es una historia fascinante. He hecho un episodio sobre otro sobreviviente. Este tipo es absolutamente fascinante. Donde básicamente recreó todo el viaje de Shackleton y usó todo el mismo equipo que Shackleton usó. Y fue allá y básicamente fue al Polo Sur. Tomó el mismo bote hasta la isla Elefante, cruzó el paso de Drake, llegó a Georgia del Sur y cruzó la cordillera. Él habla sobre la psicología de lo que debió sentir Shackleton. Afortunadamente para mi amigo con quien hablé, él podía ser rescatado si las cosas no salían bien, pero para Shackleton era todo o nada. Él habla de eso con más detalle. Pondré el enlace del episodio abajo. Si te interesa, recomiendo el libro Resistencia. Es fascinante y solo quiero reiterar eso. Lo que estés pasando no durará siempre. Puedes superarlo y salir adelante. Si no eres fuerte ahora, apóyate en la historia de Ernesto Shackleton. Lee el libro y tal vez de todos modos te dé algo de fuerza. Gracias, lo aprecio. Cristos, ¿qué aprendiste y opinas de este episodio? Un paralelo interesante es el episodio de Percy Fawcett que hicimos. Los invito a escucharlo. Sí, absolutamente. Ese es un buen punto. También fue más o menos en la misma época. Sí, buen punto. Fue a inicios de 1900. Sí, Percy Fawcett, échale un vistazo. Si te gustan las historias de supervivencia, no es exactamente supervivencia, porque él y sus hombres, alerta de spoiler, no regresan a casa, pero quién sabe cuánto tiempo estuvieron allá. Percy Fawcett es solo otro hombre bestial, implacable en su misión, y seguro fue igual de inspirador para su gente. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Campamento. Publicamos cada semana, así que suscríbanse y comenten. Leo todos en YouTube y Spotify. El comentario principal en YouTube ganará merch. Quizá también en Spotify. No lo sé, solo es YouTube por ahora, pero lo resolveremos. Spotify también. Al diablo, amigo, incluyamos Spotify. ¿A quién le importa? Solo perdemos dinero, nada importa.
Gracias a todos, se los agradezco y nos veremos pronto.